En el Antiguo Testamento encontramos tres oficios que en la relación del hombre con Dios, tres oficios en su relación del hombre con Dios. Si el oficio era zapatero, esa no es la relación del hombre con Dios. Si era herrero el oficio, esa no es la relación del hombre con Dios. La relación del hombre con Dios, lo vemos en la Biblia, es que hay reyes, hay profetas y hay sacerdotes. Tres oficios: reyes, sacerdotes y profetas. Y a estos tres tipos de oficios se les daba un alto realce en la vida nacional, de tal manera que el profeta tenía que ser ungido, el rey tenía que ser ungido y el sacerdote tenía que ser ungido para presentarlo ante Dios y su ministerio pudiese desarrollarse. En la persona del Señor Jesucristo encontramos los tres oficios. Se le reconoce a Él como rey, se le reconoce como profeta y se le reconoce como sacerdote. ¿Puedes buscar, Johnny, Juan 1:49, por favor? Vea usted cómo ahí el Señor Jesucristo es reconocido como rey. En Juan 1:49. ¿Podría usted leerlo, por favor? Esta nada más es una de las citas donde se reconoce al Señor Jesús como rey. En Lucas 24:19, por favor, hijo, es un texto donde se reconoce al Señor Jesucristo como profeta. ¿Lo pueden leer, por favor, la congregación? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, durante su ministerio terrenal se reconocieron esos dos oficios, rey y profeta. El del sacerdocio no. Eso no sabemos nada del sacerdocio tocante al Señor Jesucristo en los evangelios. Eso ya entra en la revelación, en las epístolas. ¿Puedes buscar Hebreos 4:14, por favor, hijo? Hebreos 4:14. Dice ahí, ¿lo puede leer, por favor? Entonces ahí ya se reconoce al Señor Jesús como sumo sacerdote. Eso no se reconoció antes, pero aquí la epístola a los Hebreos lo reconoce. Y el tema de esta mañana es el sacerdocio de Jesucristo. Ese es el tema. Y voy a hacer 4 preguntas para desarrollar el tema. Primera pregunta es: ¿qué es un sacerdote? La segunda: ¿cómo se llegaba a ser un sacerdote en el Antiguo Testamento? La tercera: ¿cómo es que Jesucristo llegó a ser sumo sacerdote? Y la cuarta: ¿cuáles son los distintivos del sacerdocio de Jesucristo? Entonces, 4 preguntas. Hay una quinta, pero esa me la reservo para el final. ¿Qué es un sacerdote? De manera muy sencilla, es un representante de Dios ante el pueblo. Y es un representante del pueblo ante Dios. Esto se lo inculcamos a los varones cuando les decimos: hermano, tú eres un sacerdote de tu hogar, eres un representante de Dios para tu hogar y eres un representante de tu hogar para con Dios. Es algo que le recomendamos. Entonces, un sacerdote, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 5,
versículos 1 al 3. El pasaje dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces ese es un sacerdote. Ya estamos aquí, ya acabamos de leer la descripción de la condición de un sacerdote tomado de entre los hombres. La segunda pregunta es: ¿cómo se llegaba a ser sumo sacerdote o sacerdote en el Antiguo Testamento? En el versículo 4, ahí está la explicación. Versículo 4 dice así: y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? La de ser sacerdote. Nadie toma para sí esta honra. Aplicado, digamos, a nuestro tiempo, cuando una persona llega a ser pastor, es porque Dios lo ha llamado. Por eso llega a ser pastor. Y entonces tiene el respaldo de Dios en lo que hace, de acuerdo a los planes que Dios tiene para ese pastor. Hay gente que quiere ser pastor, se avienta a ser pastor y resulta que no funciona, porque él tomó para sí esa honra. Es necesario que Dios llame, en este caso, aquí está diciéndonos: y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Entonces, de las tribus que Aarón fue seleccionado por Dios, de la tribu de Leví. ¿Se acuerda que hay cuántas tribus tiene la nación judía? ¿Cuánto? No, mi hermano. Son 13. Aser, Benjamín, Gad, Dan, Efraín, Isaacar, Judá, Leví, Manasés, Neftalí, Rubén, Simeón y Zabulón. ¿Cuántos salieron? 13. De esas 13, Dios elige a la tribu de Leví. Y a la tribu de Leví tiene un trato preferencial con ellos, distinto a las demás tribus. A las demás tribus se les dio territorios en la tierra prometida, no así a Leví. A Leví nada más le daban determinadas porciones para sus ejidos, para que construyeran ahí sus casas, pero ellos estaban dedicados al servicio en el tabernáculo. Y de la tribu de Leví, Dios eligió a Aarón para que de su familia fueran los sumos sacerdotes. Entonces los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero el sumo sacerdocio venía de Aarón. Por eso dice aquí el versículo: y nadie toma para sí esta honra, versículo 4, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La tercera pregunta es: ¿cómo es que Jesucristo llegó a ser sumo sacerdote? Porque ¿de qué tribu venía el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Y entonces, ¿cómo es que de la tribu de Judá surge un sumo sacerdocio y ya no se toma en cuenta al anterior? En el versículo 5 de Hebreos 5:5 dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Qué está diciendo eso? Que Cristo no tomó para sí esa honra de ser sumo sacerdote. No, porque yo soy hijo de Dios y ya quiero ser sumo sacerdote. Dice aquí claramente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo. ¿Quién es ese? El Padre.
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Estamos hablando en el plano humano, en el plano humano. En el plano divino, el Hijo es eterno, pero viniendo a este mundo, entonces aquí está la designación del Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí se introduce otro tipo de sacerdocio, un sacerdocio inmutable, porque ¿qué fue lo que pasó con Aarón? Pues se murió. Y entonces surgió uno de sus hijos como sumo sacerdote. ¿Y qué pasó con ese hijo? Pues se murió, y se murió, y se murió, y se murió. Entonces el sacerdocio no podía ser continuo, era cortado por la muerte. En el caso de Jesucristo es diferente. Es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y vea por favor en el capítulo 7. Si alguien quiere conocer un poquito más de este personaje llamado Melquisedec, que por cierto en ese personaje hay dos oficios, el oficio del rey y el oficio de sacerdote. Y el personaje de Melquisedec aparece una vez allá en el libro de Génesis y vuelve a retomarse esa persona aquí en el libro de Hebreos, en la epístola de los Hebreos, y en el capítulo 7, si usted puede leer, ahí hay un título que se dice el sacerdocio de Melquisedec. Si usted quiere ampliar su conocimiento, le puede echar ojito a esto. Lo que quiero leer es del versículo 1 al 3 para que contestemos la pregunta, ¿cómo es que Jesucristo llegó a ser sumo sacerdote? Porque este Melquisedec, rey de Salem, ahí está un oficio, sacerdote del Dios Altísimo, ahí está otro oficio, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y aquí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese personaje de Melquisedec creen los intérpretes de la Biblia que es una personificación del Señor Jesucristo, de Dios Hijo, y que es un tipo de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Entonces se está aquí destacando el sacerdocio inmutable. Entonces, en el caso de Jesucristo, una vez que es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eso significa que su sacerdocio será por siempre. No como en Aarón y los otros sumos sacerdotes, que era temporal. El Señor Jesucristo es inmutable. Entonces, de esa manera, el Señor Jesucristo, siendo de la tribu de Judá, llegó a ser sumo sacerdote. Ahora, la cuarta pregunta es, ¿cuáles son los distintivos de su sacerdocio? Aquí no podemos profundizar, como usted ve, vamos rapidito. Hay 5 cosas que podría yo mencionar en cuanto a los distintivos de su sacerdocio. El primero es que él no tenía que confesar pecados. Los sacerdotes mortales, ¿qué hacían? Confesar sus pecados primero y después interceder por el pueblo. En el caso de Jesucristo, si lo puede, que confesar pecados. Eso está en Hebreos 5:3. Si lo puedes poner de volada. Dice ahí, sin padre, no. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, Jesucristo no aplica para él esa condición que aplicaba para los sacerdotes terrenales. Busca Hebreos 9:25.
El segundo distintivo del sacerdocio del Señor Jesucristo es que Él mismo se constituye en la ofrenda de su sacerdocio. No toma animales como los sacerdotes comunes. Él mismo es la ofrenda. Y eso está explicado en Hebreos 9:25. Hebreos 9:25. Dice ahí, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De esta manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de la creación en la consumación, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio los pecados. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ese es otro distintivo del sacerdocio de fue sin Cristo, que Él no tuvo que presentar ofrendas. Su única ofrenda fue Él mismo se presentó. Y una ofrenda perfecta, una ofrenda que no tenía que ser repetida, una ofrenda que fue aceptada por el Padre y cuyos efectos continúan hasta nuestros días. El otro distintivo es que con esa sola ofrenda que hizo el Señor Jesucristo, hace perfectos a los creyentes. Eso está en el capítulo 10, versículo 12. Dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Entonces, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que por Él nos acercamos a Dios. Él vino a ser autor de eterna salvación. Eso está, otro de los distintivos que califican al sacerdocio del Señor Jesucristo, que describen el sacerdocio del Señor Jesucristo. Dice, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Recuerda usted que cuando los judíos iban a ofrecer sus sacrificios, tenían que regresar el próximo año para perdón de todos sus pecados de ese año? Y así cada año llevaban sus animales en el día de la expiación y sus pecados eran perdonados. En el caso tuyo y mío no. En el caso tuyo y mío no tenemos que llegar a pedirle perdón por los pecados cuando llegamos y nos arrepentimos y aceptamos a Cristo. Esos pecados ya fueron por el Señor Jesucristo perdonados y fuimos expiados de nuestra maldad. Lo que confesamos son los pecados que continuamente estamos haciendo. O sea, ya si hoy mentí, pues pido perdón por la mentira y me arrepiento y me aparto. Eso sí, pero por lo pasado, eso ya están perdonados de una vez y para siempre. Es un perdón total, un perdón eterno y un perdón gratuito, el de nuestros pecados. Y el quinto distintivo de su sacerdocio es que es mediador de un nuevo pacto. Eso está en Hebreos 8:6. Dice así lo siguiente, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es algo que luego nosotros no entendemos porque la figura de pacto no está dentro de nuestros esquemas en nuestra relación con Dios. Para un judío sí,
Ya nosotros nos enteramos de que hay un pacto cuando ya leemos la Biblia, pero el pacto que Dios estableció con Jesucristo, el nuevo orden que dio Jesucristo, ir a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ofrézcanles arrepentimiento por medio para el perdón de los pecados, y Él da toda una serie de instrucciones que a ti y a mí nos ampara un pacto. Nosotros creemos que es la oración que hicimos de aceptar a Cristo, lo cual tiene su lugar y su valor, es imprescindible, pero eso está amparado por un pacto. ¿Por qué es que Dios está obligado a perdonarte? ¿Por tu linda cara? Porque Él estableció un pacto con su Hijo. Si Él derramaba su sangre, Él perdonaba. Si Él ocupaba el lugar del pecador, Él perdonaba. Bueno, ahí está, un pacto que nos ampara. Así que tú y yo no andamos en la vida ahí sin nada. Estamos amparados por ese pacto, y es un pacto nuevo, porque el pacto anterior tenía defectos y entró en desuso. Venía un nuevo pacto. En aquel tiempo se escribió la ley de Dios en tablas de piedra, y ahora es en tablas del corazón. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 preguntas que quería yo contestar. La quinta pregunta es: ¿y todo esto cómo se conecta con mi vida? Yo estoy aquí en el 2024, en la época de la 4ª generación, y vamos por el 2º piso de la 4ª generación. Y yo estoy aquí en México enfrentando sequías, enfrentando un montón de cosas. ¿Cómo se conecta esto conmigo? Pues sí se conecta. En primer lugar, si tienes al Espíritu Santo, es porque el intercesor Jesucristo, el sumo sacerdote, rogó al Padre para que nos fuera dado el Espíritu Santo. Ahí está el valor de tener un sumo sacerdote. Si Él no intercede ante el Padre, tú y yo no tendríamos Espíritu Santo. ¿Ves su importancia? En segundo lugar, ¿cuántos han querido en su caminar como cristianos abandonar el camino? ¿Cuántos han dicho, no, yo creo que esto no es para mí? No, esto está re difícil. Yo mejor me regreso. Me iba mejor antes que ahora. ¿Sí hay gente que ha pensado eso? Si no lo ha pensado, pues qué bueno, no lo piense. Yo sí lo pensé. Yo sí lo pensé en un momento. Y le dije al Señor, ahí nos vemos. Pero hubo un sumo sacerdote que estuvo intercediendo, así como con Pedro, también contigo, también conmigo. Y si tú y yo estamos aquí, se debe a ese intercesor, el Señor Jesucristo. ¿Anotas Hebreos 7:25, por favor? Mire lo que dice: por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Interceder por ellos. Aleluya, hermano. Gracias a Dios que tenemos alguien que está orando por mí. Si nadie se acuerda de ustedes por el pastor, hay alguien que está orando por mí. Si el pastor no se acuerda de ustedes, hay alguien que está orando por usted. Y ese es el Señor Jesucristo. Y cuando te sientas que ya no puedes, que estás a punto de tirar la toalla, acuérdate que hay alguien que está intercediendo por ti. Y no se va a cansar, va a persistir, porque ha invertido en ti su sangre, su vida, y es elegido del Señor y va a cuidar de ti. También, si tú y yo perseveramos hasta este día, es porque alguien ha intercedido. Alguien ha intercedido por ti. Alguien ha intercedido. Me acuerdo aquella ocasión cuando yo dije, ya no quiero nada, ya me voy. Hubo el momento en que Él me visitó y arregló las cosas. Órale, al redil, nuevamente. ¿Sí? Él intercedió por mí y era necesario regresar. Lo mismo que a ti. Pero también es necesario perseverar. No solamente regresar, sino perseverar.
y ahí está la intercesión del Señor Jesucristo. Y finalmente, mire lo que dice en Hebreos 4, 14 al 16. Este es un pasaje que debe de memorizarse. Bueno, es mi sugerencia, ¿no? Dice ahí, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran, ¿qué cosa? Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que nos pide? Retengamos nuestra profesión. ¿Eso qué significa en cristiano? No abandones tu fe, no claudiques. La epístola a los hebreos fue escrita porque había un grupo de hebreos que querían regresarse. Y entonces el autor de Hebreos destaca la majestad de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sacerdocio arónico, sobre el pacto antiguo. Entonces el Señor Jesucristo prepara este trono de la gracia y se nos exhorta a retener nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda hacer varias cosas. Una, compadecerse ¿de qué? De nuestra debilidad. Levante la mano, ¿quién es débil? ¿Cuántos débiles sabemos acá? Claro, Él no puede, Él se compadece de tus debilidades. Número 2, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso significa que no solamente se compadece, sino que hay una comprensión, no solamente una compasión, sino que hay una comprensión, porque el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando tú llegas y yo llego, el Señor te comprende en tu necesidad y no te rechaza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acerquémonos confiadamente. Hay aceptación de tu necesidad. No hay rechazo. Acude al Padre, acude al Hijo, acude al Espíritu Santo, en este caso al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La cuarta cosa que encontré, una hermana me llamó y me dijo: pastor, tengo problemas con mi marido. Ella me dijo de qué tipo de problemas, no se lo voy a decir a usted. Y entonces dije, bueno, pues vamos al trono de la gracia. Le expliqué el pasaje que acabamos de leer y oramos. ¿Y sabes qué, hija? De acuerdo a lo que me dices, tienes que pedir perdón por esto, tienes que pedir perdón por lo otro, tienes que pedir perdón por esto, tienes que tomar el papel de tu marido y pedirle perdón a Dios, y se arregló la cosa. Ahora, ya arreglada la cosa, pidamos la ayuda. Oramos ese día. Al otro día le hablé, ¿qué tal, mi hermana? ¿Cómo van las cosas? ¿Se mejoraron las cosas? Sigue igual, pastor. Bueno, nos metieron gol, no hubo nada. Oramos esa segunda ocasión, ese día. Padre, llegamos nuevamente al Señor Jesucristo, llegamos ante tu trono de la gracia a pedir ayuda para esta necesidad. Tú has prometido, ya le mencioné todo lo que prometió. Oramos. Al otro día le vuelvo a llamar. ¿Cómo van las cosas, pastor? Igual. Nos volvieron a meter gol. No hubo nada. Bueno, al tercer día, a ver, hermana, vamos a orar nuevamente. Estamos ante el trono de la gracia y hay promesas que tenemos que conquistar. Así que vamos. Estuvimos orando y ya dejamos eso ante el Señor. Al día siguiente yo ya no le hablé. Hasta el otro día le hablo. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo vamos? Dice, pastor, todo se arregló. Oh, gloria a Dios, ¿no? Ahora nosotros goleamos. Y entonces ya la hermana, sí, ya habló mi marido, ya me pidió perdón, ya arreglamos las cosas y gloria a Dios. Ahí está el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Que si tú y yo acudimos a Él, Él nos escucha. Pero la fe tiene que estar acompañada de paciencia. Si tú quieres que terminando la oración todo se arregle, no, pues siéntate, no, siéntate.
y tú no eres paciente, en este caso estamos hablando de 3 días, ¿no? Pues le fue a la hermana muy bien, ¿no? Hay personas que tienen que bregar la situación por mucho tiempo, ¿no?